Bienvenidos a la segunda parte de la lectura de Fernando Savater, de Figuraciones Mías, La penitencia del texto. Y nada, los dejo con la lectura. Por mi parte añadiría, aunque este punto de vista proviene ya más bien de mi ética personal, que el buen articulista sabe que en cierto modo es un servidor público y que sus textos cumplen una función didáctica y lúdica, pero siempre social. El pavoneo narcisista también es social, desde luego, pero al modo más bien pobre con que el onanismo es sexual. Onanismo es la tendencia de la masturbación. Un buen escritor de artículos es un acelerador de partículas imaginativas irracionales, lo cual excluye el mero capricho de autocomplaciente. Trate de lo que trate, el artículo de periódico siempre cumple una función política, es decir, se debe a la polis y a las obligaciones de nuestra comunidad. Es probable que estas virtudes del artículo se den también más o menos transfiguradas en las anotaciones de los blogs o fórmulas parecidas de la red. Sin embargo, estas suelen incurrir en dos defectos que el artículo periodístico prácticamente nunca puede permitirse. Primero, la irresponsabilidad del anonimato. En la prensa siempre ha sido corriente firmar con seudónimos, desde aquellos de Fígaro o el pobrecito hablador de nuestro santo patrono Mariano José de Larra, pero esos noms de plume, o sea, nombres de pluma, suelen tener más de blasón que de disfraz. Blasón es escudo, un escudo que tiene, digamos, ciertas marcas características de cierta casa feudal. Eso es un blasón. En un periódico, el autor de un texto siempre está localizado o es localizable. Nunca puede difuminarse en lo inasible, desdoblarse para aumentar el impacto de su voz, ni proferir enormidades desde detrás de una máscara que pertenece a cualquiera o a todos los que quieran adoptarla. El famoso rostro blanco de B fue, en la historia original de Alan Moore, un subterfugio para combatir la tiranía, pero hoy funciona como un truco para la impunidad en la ofensa o en el delito, es decir, como un santuario de la cobardía. El otro riesgo de las fórmulas paraperiodísticas en Internet es algo que en ocasiones puede verse como una ventaja, incluso por algunos de quienes aún escribimos en periódicos convencionales. Me refiero a la extensión del texto. Los que debemos atenernos a la estrechez de las márgenes de la prensa en papel con sus endémicas carencias de espacio, envidiamos en ocasiones a quienes gracias a la anchura del ciberespacio pueden extenderse casi hasta el infinito sin más restricciones que las que dicta la propia fatiga. Aquí el aburrimiento del lector no cuenta. No niego que quizá en alguna ocasión esto suponga una ventaja real, pero me temo que no es así en la mayoría de los casos. Una de las lecciones de humildad que se reciben al colaborar en prensa es que el más apretado y compacto artículo que uno cree haber ya desgrasado al máximo siempre mejora cuando se le suprimen 3 o 4 líneas por la exigencia de la composición de la página impresa. Así se sufre, pero también se aprende. Un articulista no debe escribir mucho, sino muchos pocos. En la brevedad se encierra también cierta dosis de humanismo, es decir, un reconocimiento de la condición humana que implica la siempre demasiado cercana mortalidad. El pensador germano Odo Marquardt, sin duda mi filósofo actual predilecto, lo expresa muy bien así en uno de sus siempre breves ensayos. En vista de la brevedad de la vida de los hombres mortales, y en la medida en que, por decirlo así, constituyen un ataque a la limitada capacidad humana de atención y al escaso presupuesto de su tiempo de vida, los textos son siempre cargas y molestias para el prójimo. Esto significa que todo texto debe siempre hacer penitencia por su propia existencia.
en Escepticismo como filosofía de la finitud, incluido en Individuo y división de poderes, edición Trota. La brevedad es uno de los modos de purgar esa penitencia. El otro, señalado por Marquardt, es el estilo. Esa voluntad de estilo que debemos al lector, aun a riesgo de ser derogados como brillantes, o sea, como frívolos, por quienes consideran que la gravedad no es solo una ley física, sino también moral, un signo de rigor. Para tomarse lo escrito en serio y no incurrir en la ligereza periodística, esa abominación, ellos creen que la prosa no debe concederse ninguna complacencia estética, tanto menos lúdica. Pero yo prefiero ampararme de nuevo en Marquardt. El juego estilístico y estético de las formulaciones no es lo opuesto a la seriedad, sino una de sus concreciones, aquella que toma tan en serio la seriedad que considera necesario hacerla más soportable. Aquí nos dicen la crítica que siempre se le hace a los periódicos: ¿por qué hablan con palabras tan extrañas? O sea, ¿por qué empiezan a adornar con cierta rebombancia, con cierto, digamos, barroco su forma de expresarse? Aquí Fernando Savater, pasado de Marquardt, dice: para que la gente no se aburra, para que la gente la lea. O sea, si es algo serio, pues toca hacer que la gente lo lea. ¿De qué sirve que la gente no lea un tema serio? ¿Cuál es el punto ahí? Brevedad, mayor o menor, estilo, y aún suele darse en los artículos reunidos en este libro una tercera forma de penitencia por el tiempo vital que exige leerlos. Tratan todos ellos de temas culturales, por lo que procuran ser siempre transitivos, no cerrados en sí mismos. Cada uno remite a algún autor distinguido, a un libro digno de ser leído, a un film o una pieza dramática, a un cuadro o un cómic. El elogio que más agradezco para cualquiera de ellos es quien me dice: gracias a ti conocí a. En varios se explicita mi preocupación por la educación hoy, en la era de Internet, y también por el papel que puede jugar en ella, o sencillamente en el ajuar mental del hombre actual, la filosofía. A veces se me ha reprochado desde la exigencia académica, con mayor o menor simpatía, mi tendencia a intentar escribir sobre filosofía para quienes carecen de estudios y titulación en la materia. He solido encogerme de hombros ante estos reproches o tratar de justificarme más o menos embarazadamente, hasta que leí este concluyente dictamen de Odo Marquardt. Es la última vez que le cito palabra, al menos en este prólogo. Los filósofos que solo escriben para filósofos profesionales actúan de un modo casi tan absurdo como actuaría un fabricante de calcetines que solo fabricase calcetines para fabricantes de calcetines. Pues así procuro no figurarme que soy yo el mismo que viste y calza. Estas figuraciones mías se completan con otras figuras, fotografías tomadas en lugares y decorados literarios de mi predilección. Se deben a Sara Torres, y a pesar de su calidad estética ocasional, el lector puede creerme si le aseguro que en todos los casos lo más bonito estaba detrás de la cámara y no adelante. Si mal no recuerdo, Sara Torres es su esposa. Y acaba de decir que lo más bonito de las fotos fue que ella las tomó. Espero les haya gustado este prólogo de figuraciones mías de Fernando Savater. Perdón por el video tan largo. Y nada, nos vemos en otra ocasión.